La palabra de Dios, hay que recordar, siempre hay que tomarla en sentido fuerte. Y tomando esto en consideración, como termina hoy el Evangelio, termina golpeando, ¿no? Un poco, es sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed perfectos. Y claro, uno se contrasta con la perfección y uno creo que podría llegar a una de dos actitudes, ambas insuficientes. La primera, una actitud de tomar esta frase, no sed perfectos como vuestro Padre Celestial, como una especie de ideal irrealizable, ¿no? Un ideal que no se puede alcanzar, que está ahí, así que me esforzaré, pero no tanto, ¿no? Me esfuerzo en la medida que considere lo moderado para no incomodar y ya está, ¿no? Que no es lo que nos pide el Señor. Y la otra opción podría ser ese sed perfectos, buscar por nuestras propias fuerzas esta impecabilidad, este no cometer errores, ir paso a paso con la perfección máxima, es decir, una persona absolutamente perfeccionista, al punto que termina con frustración y o con ansiedad. ¿No? Como aquellas personas, conozco algunos estudiantes que al entrar a la universidad tienen esta presión propia de querer sacar la máxima nota, y si no sacan la máxima nota pues terminan siendo un desastre y se viene abajo la autoestima, y claro, esa perfección no es la que nos pide el Señor. Entonces ni el ideal irrealizable, ni por otro lado como este perfeccionismo tiránico que lleva a la frustración y a la amargura, no, ni uno ni otro. ¿Cómo debe entenderse entonces este llamado, esta invitación que hace el Señor a la perfección? Pues es una perfección, primero entendida la perfección del amor, no el que no se equivoque en problemas matemáticos, el que no se equivoca nunca en el trabajo, el que nunca se olvida de nada. Esa perfección no es la que Dios quiere, porque no podremos alcanzarla, quizá en el cielo, no en esta vida. La perfección que Dios quiere para cada uno de nosotros es la perfección en el amor. Y esta perfección termina siendo no solamente una invitación por parte de Dios, una invitación aparentemente externa, sino que también corresponde a aquello que nosotros somos, corresponde a aquello que es nuestro corazón. Permítanme contarles mi propio caso, que es mi historia vocacional, o esta lucha vocacional que tuve en su momento, ¿no? Recuerdo que cuando comencé a percibir en la oración, en mi alma, que Dios me pedía sed perfectos, sed santos, pero de manera concreta en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, yo me asusté y comencé a decir, bueno, está muy bonito esto, pero me parece quizá un poco demasiado exigente, y yo tengo mis propios planes, tengo mis propios proyectos, mis propios sueños, etcétera, etcétera, y uno comienza pues a huir de este llamado que Dios te hace, como a veces huimos del llamado a la santidad. Pues pasa el tiempo, por la gracia de Dios, nunca me alejé de la oración ni de la Santa Misa, pero pasa el tiempo y uno comienza a obtener las metas humanas que te habías trazado, ¿no? Terminar la universidad, conseguir un buen trabajo, etcétera, etcétera. Llega un momento en que este llamado pues sigue allí en el corazón y sigue allí en la mente. Por más que comenzabas a tener resultados humanos y un futuro prometedor. Y entonces ya no se vuelve este llamado a la santidad solamente una imposición externa. Más que una imposición externa o un llamado externo, se volvió una necesidad interior. Porque yo sabía que no iba a ser completo si es que no apuntaba a la santidad con toda mi vida. Y es así. Este llamado a la perfección, este llamado a la santidad que Dios nos hace, no es una imposición tiránica externa por parte de Dios. Corresponde totalmente para aquello que nosotros estamos hechos. Corresponde totalmente con el ideal de todos nosotros, de ser felices, de ser santos, de llegar al cielo, de vivir plenamente, de vivir con alegría y con paz, amando a los demás y siendo amados por los demás. Ese es el llamado a la perfección que Dios nos hace hoy.
Entonces hoy el Señor nos muestra un aspecto de este llamado a la santidad bien retador, pero que con su gracia pues estamos llamados a cumplir. ¿Cuál es este aspecto? Nos presenta la situación en que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, que tenemos que ser buenos incluso con aquellos que son malos. Esto de poner la otra mejilla cuando uno te abofetea, no en la cara, uno diría en los criterios o los estándares actuales, pero ¿quién va a ser tan tonto? No me voy a dejar, soy manso pero no menso, ¿no? ¿Cómo es esto? Y en un libro llamado La doctrina de Yeshua de Nazaret, de Claude Tresmontant, él lo explica en el segundo capítulo, si mi memoria no me falla, que él explica, entre otras cosas, que esta mansedumbre y este poner la otra mejilla termina siendo primero una forma de amar al prójimo, y lo segundo es aquello que detiene el mal. Es aquello que detiene el mal. Fíjense, porque si respondemos con un mal a aquellos que nos hacen mal, ¿qué pasaría en este mundo? ¿Y qué pasaría en nuestra alma? Con los mentirosos seríamos mentirosos. Con los que nos roban seríamos ladrones. Con quienes son asesinos terminaríamos nosotros siendo asesinos. Con aquel que me insulta, con aquel que me daña, con aquel que me estafa, terminaríamos nosotros siendo también lo mismo, igual de pecadores. A la oscuridad de las tinieblas que ya hay en este mundo, lo sumergeríamos aún más en la oscuridad, aún más en las tinieblas, aún más en el dolor y en el sufrimiento. Qué difícil es, eso es cierto, pero Dios nos llama a ser luz en medio de este mundo, luz en el mundo. ¿Cómo hacemos? Porque no es fácil. El primer referente que debemos tener es, por supuesto, la cruz del Señor, que siempre será el referente máximo para la vida cristiana. El ver la cruz, y qué bien viene este evangelio en el contexto ya inmediato anterior a vivir la cuaresma, ¿no? Profundizar en cómo Él, a pesar de que lo maltrataron, lo flagelaron, lo insultaron, lo crucificaron y lo mataron, siempre tuvo un corazón para amar y perdonar a todos. Claro, y uno podría decir, Señor, pero ¿cómo haces esto de haces salir el sol sobre buenos y malos? ¿No sería mejor que salga solamente sobre los buenos para que los malos aprendan? Bueno, fíjense una cosa, ¿quién puede decir ante Dios que es bueno? ¿Quién puede decir ante Dios que merece sus dones, que merece la vida, que merece el cielo? Nadie. Todos hemos estado o estamos en mayor o menor medida, pero en algún grado, en esto de ser malos, de necesitar ser purificados, de necesitar su gracia, de necesitar su amor. Y recordemos que Dios, que puede obrar directamente, ha querido obrar a través de su cuerpo, que es la iglesia, es decir, que somos nosotros. Cuando Dios quiere llegar a la maldad de una persona, a las heridas de una persona, lo va a hacer a través de nosotros. Y si nosotros solamente saludamos a quienes nos saludan, somos buenos con quienes son buenos con nosotros, prestamos a quienes sabemos que nos van a devolver, si es así, entonces estamos nosotros mismos impidiendo que Dios llegue a ese corazón que merece, que necesita ser sanado. Y todos nosotros necesitamos ser sanados a lo largo de toda nuestra vida. Qué difícil es entonces ser esta luz en medio de las tinieblas, es responder con bondad a la maldad. Vamos a un caso concreto, imaginémonos un padre de familia, una madre de familia, que en casa, pues los hijos alejados de Dios, que el esposo o la esposa pues alejado de Dios. Y más podrían decir, hasta se burlan de que hace oración, se burla de que va a misa, no lo comprenden, podrían llamarlo loco, loca, en el trabajo. ¿Cómo hacer en ese entonces? Es difícil. Quería poner el caso del profeta Elías. El profeta Elías se enfrenta a los profetas de los dioses falsos, a los profetas de los Baales, en el tiempo de la reina Jezabel.
Y la reina Jezabel, que era contrario a Elías porque incomodaba, lo manda a matar. Y Elías tiene que huir. Y cuando está huyendo, estaba camino al monte Oreb, estaba huyendo, de pronto las fuerzas se le acaban y se tira, se vence, cae rendido al pie o bajo la sombra de un árbol, de un arbusto. Y le dice a Dios: ya no puedo más, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Lo mismo que podría decirnos a nosotros, o que podemos decir nosotros al Señor: Señor, tanto esfuerzo en casa, tanta oración, tanto buscar dar buen ejemplo, y nada cambia. En el trabajo trato de ser honesto y me calumnian, me serruchan, ¿Qué puedo hacer, Señor? Ya, mejor me rindo. ¿Qué hace el Señor? Manda un ángel donde Elías y le dice: levántate y come. Levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Y con lo que comió, pudo caminar, dice la Sagrada Escritura, 40 días hasta llegar al monte de Dios, el Oreb. La Iglesia siempre ha reconocido este alimento en la Eucaristía. Cuando sintamos que ya no podemos, cuando sintamos que queremos ser luz del mundo y las tinieblas nos rodean, cuando hay incomprensión, cuando hay incluso maltrato por parte de aquellos que se ríen de la fe cristiana, de nuestra fe, acudamos a la Eucaristía, el tremendo don que Dios nos da para fortalecernos y poder llegar a donde Él quiere, que es esta perfección en el amor, dando ejemplo, amando incluso a aquellos que nos hacen daño. Queridos hermanos, el día de hoy el Señor nos recuerda 3 cosas. Primero, que estamos llamados a la santidad, a la perfección, que no es una imposición externa, sino es una necesidad nuestra, es una necesidad interna, porque nunca nuestro corazón quedará colmado si es que no apuntamos con toda nuestra vida hacia esa santidad. Lo segundo, nos invita a amar incluso a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que no nos comprenden, a aquellos que se ríen a veces de la bondad del corazón que cada uno de nosotros puede tener. Nos invita a amarles para que Dios los transforme. Y en tercer lugar, que este camino que no es fácil, acudamos a la Eucaristía, acudamos a las fuentes de gracia que Él nos dice, ¿no? Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas y yo te daré las fuerzas para llegar a esta santidad a la cual yo te llamo. Por eso, qué importante estar bien preparados para comulgar. Y aquellos que por algún motivo no puedan acceder a la comunión de manera sacramental, sí hacer esa comunión espiritual que la Iglesia recomienda para poder, si tenemos fe, recibir aquellas gracias que Dios quiere darnos. Y si podemos luego regularizar la situación para poder acceder sacramentalmente a la Eucaristía, a la comunión, pues hagámoslo. Que ahí encontraremos aquella fuerza que necesitamos para transformar el mundo y para llegar al cielo. Que el Señor nos bendiga.